Ana vivía en un silencio que pesaba más que las palabras. Un silencio no de quietud, sino de ausencia, de respuestas que nunca llegaban y de caminos que parecían cerrarse uno tras otro. Cada mañana, al despertar en su pequeña casa de piedra, sentía el mismo nudo en el estómago, una mezcla de resignación y una tenue chispa de esperanza que se negaba a extinguirse del todo. Había cumplido los 50 y su vida, que alguna vez le pareció un lienzo lleno de promesas vibrantes, ahora presentaba tonos apagados, casi monocromáticos. Los sueños de juventud se habían desvanecido como la tinta antigua en pergaminos olvidados. Se encontraba en una encrucijada, de esas que el alma reconoce antes que la mente, un punto donde el camino recorrido no ofrecía retorno fácil y el sendero hacia adelante se perdía entre una densa niebla. La fe, esa compañera fiel de su niñez, ahora era un murmullo distante, apenas audible en el clamor de sus preocupaciones diarias. Si alguna vez te has sentido en una encrucijada, buscando una señal, este video es para ti, porque a veces lo que buscamos ya está esperando. La rutina era su único consuelo y a la vez su cárcel. Los días se sucedían, idénticos, predecibles, desprovistos de la emoción que una vez la impulsó. Cada taza de café matutina, cada paseo al mercado, cada conversación superficial con los vecinos, todo se sentía como una repetición vacía. Ana anhelaba algo más, una chispa, un propósito que diera sentido a los años que aún le quedaban. Había intentado encontrarlo en viejos pasatiempos, en libros de autoayuda, incluso en las palabras de su párroco, pero nada lograba calmar esa sed profunda del alma. Un vacío, una punzada persistente que le recordaba lo incompleta que se sentía. Había aprendido a disimularlo bien, a sonreír y a sentir, a aparentar fortaleza ante el mundo, pero por dentro la búsqueda era incesante. Aquella noche, el peso de esa búsqueda era particularmente opresivo, y una súplica silenciosa escapó de sus labios antes de cerrar los ojos. Una súplica dirigida a lo desconocido, a lo divino, a cualquier fuerza que pudiera escuchar el clamor de un corazón cansado. No era solo una sensación de desorientación general, había una preocupación específica que la carcomía. La pequeña librería familiar, el legado de sus padres, estaba en problemas. Apenas generaba lo suficiente para mantenerse a flote y las deudas comenzaban a acumularse. Ana había heredado no solo los libros, sino también el peso de una tradición, el honor de mantener vivo un sueño que no era del todo suyo. Era una carga dulce, pero una carga al fin y al cabo. Vender la librería significaría traicionar la memoria de sus padres, especialmente la de su madre, quien la había fundado con tanto amor y pasión. Pero aferrarse a ella significaba hundirse más en un mar de incertidumbre económica. Estaba atrapada entre la lealtad al pasado y la cruda realidad del presente, una situación que le robaba el sueño y la paz. Esta encrucijada la había llevado a un punto de quiebre, donde las soluciones lógicas parecían eludirla, dejándola a merced de una decisión imposible. En sus momentos de mayor desesperación, Ana recordaba historias de su abuela, cuentos de señales, de sueños proféticos, de coincidencias tan extrañas que solo podían ser atribuidas a una mano superior. De niña, las escuchaba fascinada, creyendo en cada palabra. Ahora, con el cinismo forjado por los años y las decepciones, las veía como meras fábulas, consuelos para espíritus más ingenuos. Sin embargo, una parte de ella, esa pequeña chispa de esperanza que mencionamos, aún se aferraba a la idea de que lo divino podía manifestarse. Quizás no en los grandes milagros de las Escrituras, pero sí en los pequeños susurros de la vida cotidiana. Más de una vez había desestimado una intuición, una idea fugaz, un encuentro casual, atribuyéndolo todo al azar. Y cada vez, la sensación de haber perdido algo valioso, de haber pasado por alto un mensaje importante, la perseguía. ¿Y si Dios realmente hablaba de formas que ella no estaba dispuesta a escuchar? Esa noche, el cansancio era una manta pesada que cubría su cuerpo y su mente. Las cifras de la librería bailaban frente a sus ojos cerrados, cada número un recordatorio de su fracaso inminente. Intentó rezar, pero las palabras se sentían vacías, sin eco. Solo había silencio,
un silencio espeso que absorbía sus plegarias. Se giró en la cama, buscando una posición que le trajera el olvido, un respiro de la constante preocupación. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando patrones de sombra en el suelo. Antes de caer en el sueño, un pensamiento la asaltó. ¿Y si nunca encontraba la respuesta? ¿Y si la solución a su problema simplemente no existía o era demasiado difícil de aceptar? Con esa angustia como última compañía, el sueño la reclamó, arrastrándola a un reino donde la lógica del día se disolvía, donde las puertas se abrían a otras realidades y donde el silencio de su alma podía, por fin, ser interrumpido por algo más. Fue entonces cuando el sueño la envolvió con una claridad inusitada. No era uno de esos sueños borrosos y fragmentados que la visitaban a menudo, sino una experiencia vívida, casi palpable. Se encontró de pie en lo que parecía ser un antiguo pasillo de piedra, iluminado por una luz suave y difusa que venía de alguna parte. A cada lado, puertas macizas se extendían hasta donde la vista alcanzaba, todas idénticas, todas cerradas. La atmósfera era de una quietud profunda, casi sacra, pero no había miedo, solo una expectación creciente. Un aire denso, cargado de misterio, envolvía cada rincón de ese lugar irreal. La soledad no era abrumadora, sino reflexiva, como si estuviera a punto de descubrir algo de gran trascendencia, algo que cambiaría el curso de su existencia. Sus pasos resonaban con un eco amortiguado y cada sonido la acercaba más al corazón de la revelación que estaba a punto de ocurrir. A medida que avanzaba por el pasillo, sus ojos se posaron en una figura a lo lejos. Era su madre, pero no la madre anciana y enferma que había despedido hacía unos años, sino la madre vibrante y llena de vida de su juventud, con el cabello castaño recogido y una sonrisa cálida en los labios. Llevaba en la mano un objeto pequeño que brillaba con un suave resplandor dorado. El corazón de Ana dio un vuelco, una mezcla de alegría y una punzada de dolor por la pérdida. Intentó llamarla, pero su voz no salía, atrapada en su garganta. Se acercó a su madre, sintiendo una conexión profunda, un anhelo de abrazarla. Pero su madre no la miraba a ella. Su mirada estaba fija en una de las puertas, una puerta de madera oscura que se destacaba ligeramente del resto, como si tuviera una historia especial que contar. Era la misma puerta que Ana había visto innumerables veces en su librería, la puerta trasera que daba al antiguo almacén. Con un gesto amable y sereno, su madre se volvió hacia ella. En su mano extendida brillaba lo que ahora Ana reconoció, una llave antigua, de hierro forjado, con un diseño intrincado que parecía contar 1000 historias. La llave no era nueva, pero irradiaba una energía particular, como si guardara un secreto ancestral. Sus dedos se acercaron y Ana sintió el frío metal de la llave en la palma de su mano, una sensación tan real que la sorprendió. Era pesada, sólida, y la forma en que encajaba en su mano era extrañamente familiar, como si siempre hubiera estado destinada a ella. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de emoción y temor. La llave no era solo un objeto, era un símbolo, una promesa de lo que estaba por venir, un desafío que la esperaba al otro lado del umbral. Y entonces una voz, no la de su madre, sino una voz profunda y resonante, que parecía surgir de las propias paredes de piedra, se hizo oír, llenando el pasillo con una autoridad suave pero inquebrantable. Cuando veas la llave en tus manos, abre. Las palabras se grabaron en su mente con una claridad cristalina, un eco que resonaba en lo más profundo de su ser. No había duda en esa voz, ni rastro de imposición, solo una verdad simple y directa. Era una instrucción, una invitación y a la vez una profecía. Su madre le sonrió una última vez, con una mirada llena de amor y comprensión, y luego se desvaneció lentamente, como la niebla al amanecer, dejando a Ana sola en el pasillo, con la llave en su mano. La puerta de madera oscura ahora parecía llamarla, y el pasillo se sentía más vivo, más cargado de significado. La sensación de misterio se intensificaba, pero ya no era un misterio aterrador, sino uno lleno de promesa. ¿Qué secretos guardaba esa puerta? ¿Qué verdad esperaba ser revelada detrás de ella? La instrucción era clara,
pero el significado de su cumplimiento aún estaba envuelto en el velo del sueño. El sueño comenzó a disolverse, no de golpe, sino lentamente, como una marea que retrocede. Las paredes de piedra se volvieron difusas, la luz se atenuó y la llave en su mano se sentía menos tangible. Ana intentó aferrarse a la imagen, a la sensación de tener a su madre cerca, a la promesa de la llave, pero todo se desvanecía. Una punzada de decepción la invadió. ¿Sería solo un sueño más? ¿Una fantasía nacida de su angustia? Se esforzó por recordar cada detalle, cada palabra, temiendo que al despertar todo se perdería en la nebulosa del subconsciente. Quería retener la llave, sentir su peso, la forma en que encajaba en su palma, para tener una prueba de que no había sido una mera ilusión. Pero la conciencia del despertar se abría paso, trayéndola de vuelta a la cruda realidad de su cama, a la luz tenue del amanecer que se colaba por la ventana. Despertó con un sobresalto, el corazón aún latiéndole con fuerza en el pecho. La habitación estaba en penumbra, y por un momento, la frontera entre el sueño y la realidad se difuminó. Se llevó la mano a la palma, esperando encontrar la llave, sintiendo aún el frío metal en sus dedos. Pero, por supuesto, no había nada, solo la suave calidez de su propia piel. Un suspiro de decepción escapó de sus labios. Era solo un sueño, otro recordatorio de lo mucho que anhelaba una guía, un signo. La mente humana era capaz de crear fantasías sorprendentemente vívidas cuando se enfrentaba a una gran tensión. Pensó con un toque de amargura, pero la imagen de su madre, su sonrisa y sobre todo, la voz profunda y resonante, cuando veas la llave en tus manos, abre, se quedaron grabadas con una intensidad inusual, negándose a desvanecerse en el olvido del despertar. Se levantó de la cama, arrastrando los pies hacia la cocina para preparar su café matutino. Cada movimiento era lento, pesado, como si el sueño hubiera drenado parte de su energía en lugar de restaurarla. La imagen de la llave persistía en su mente, una insistente melodía en el fondo de sus pensamientos. Mientras el agua hervía, sus ojos vagaron por la pequeña sala de estar, deteniéndose en su rincón de lectura favorito. Allí, sobre una mesita auxiliar, descansaba su vieja Biblia. Era un ejemplar que su madre le había regalado, con las tapas de cuero gastadas por el uso y las páginas finas marcadas con innumerables anotaciones y subrayados. Había sido un refugio en tiempos difíciles, aunque en los últimos años su uso se había vuelto más esporádico, casi por costumbre. Una extraña compulsión, una fuerza invisible, la impulsó a acercarse a ella, a tomarla en sus manos, sin saber muy bien por qué. Al levantar la Biblia, una pequeña forma rectangular, plana y oscura, se reveló. No estaba sobre la mesa, sino debajo de la Biblia, parcialmente oculta por el borde del mantel de encaje. Ana se detuvo, el corazón dándole un vuelco. No recordaba haber dejado nada allí. Con manos temblorosas, dejó la Biblia a un lado y extendió el brazo. Lo que encontró, la dejó sin aliento. Era una carta, un sobre antiguo de papel amarillento, sin remitente, sin sello, simplemente posado allí, como si hubiera aparecido por arte de magia. Su presencia era tan incongruente, tan inesperada, que un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras del sueño resonaron en sus oídos. Cuando veas la llave en tus manos, abre. ¿Podría ser esto? ¿Una conexión tangible entre lo onírico y lo real? La mente racional de Ana gritaba que era una coincidencia, una casualidad, pero su corazón, esa chispa persistente, le decía otra cosa: la carta. El sobre era grueso, con un papel que olía a tiempo y a encierro. Sus dedos se demoraron en el tacto rugoso del material, casi temiendo lo que podría contener. La ausencia de remitente era perturbadora. ¿Quién la había dejado allí? ¿Cuándo? Vivía sola y era muy metódica con sus cosas. La Biblia había estado en ese lugar durante meses, intocada. La mente de Ana, siempre tan anclada en la lógica, luchaba por encontrar una explicación racional. Quizás su madre, en sus últimos días, había escondido algo allí, pero su madre había estado postrada en cama y era muy difícil que lo hubiera hecho sin que ella lo notara.
La imposibilidad de una explicación convencional solo aumentaba el misterio, tejiendo una red invisible entre el sueño de la llave y este objeto tan real y presente. Una voz interna, casi un susurro, le recordaba que algunas cosas simplemente son, sin necesidad de una razón comprensible. Sosteniendo la carta, Ana sintió el peso no solo del papel, sino de la expectativa, de la posibilidad. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una capa oculta de la realidad. Había algo profundamente inquietante y a la vez esperanzador en la aparición de esa carta. El miedo inicial de lo desconocido se mezclaba con una punzada de emoción, la misma que había sentido en el sueño. Era la emoción de estar al borde de un descubrimiento, de que algo importante estaba a punto de ser revelado. Se sentó en su sillón, la carta en sus manos, y miró la Biblia que ahora yacía a su lado. El libro sagrado, siempre un símbolo de guía y consuelo, parecía ahora una pieza clave en este rompecabezas. La imagen de la llave volvió a su mente, vívida, inconfundible. La voz: cuando veas la llave en tus manos, abre. ¿Estaba esa carta, de alguna manera, conectada a esa llave? Quizás tú también has ignorado una señal, una intuición. Te invito a dejar un comentario si una coincidencia te ha hecho dudar. El dilema de abrir o no la carta se instaló en su mente. Una parte de ella sentía una urgencia inmensa, un deseo irrefrenable de rasgar el sobre y desvelar su contenido. La otra, la parte más cautelosa y quizás temerosa, dudaba. ¿Y si era una mala noticia? ¿Una confirmación de sus peores temores sobre la librería? ¿O algo aún más personal y doloroso? ¿Y si, al abrirla, perdía la tenue esperanza que la aparición de la carta había despertado? Se sentía como si estuviera a punto de cruzar un umbral, y una vez cruzado, no habría vuelta atrás. La incertidumbre era un nudo en su garganta, una tensión palpable que la inmovilizaba. Miró la carta, luego la Biblia, luego la ventana, como si buscara una señal externa que le indicara qué hacer. Los rayos del sol que ahora entraban por la ventana dibujaban un patrón cambiante en el suelo, y Ana sintió que el tiempo se estiraba, cada segundo cargado de un significado oculto. Su mente retrocedió a su infancia, a los momentos en que su madre le enseñaba a leer en esa misma Biblia. Recordaba la fe inquebrantable de su madre, su convicción de que Dios se manifestaba en los detalles más pequeños de la vida. Su madre solía decir que Dios habla de muchas formas, hasta en silencio, una frase que Ana había olvidado hasta ahora. Esa frase resonó en su mente, dándole una nueva perspectiva. ¿Era esta carta, esta extraña aparición, una de esas formas silenciosas de hablar? ¿Un mensaje que había esperado, quizás, durante mucho tiempo? La idea de que su madre, de alguna manera, seguía comunicándose con ella, le llenó el corazón de una emoción agridulce. El misterio de la carta se entrelazaba con el amor y la nostalgia por su madre, haciendo que la decisión de abrirla fuera aún más profunda, más personal y cargada de un significado que iba más allá de las palabras. Tomó una respiración profunda, dejando escapar el aire lentamente. La indecisión se disipó, reemplazada por una determinación tranquila. No podía ignorar esto. No podía simplemente dejar la carta sin abrir, condenada a ser otro misterio sin resolver en su vida. Era como si el sueño y la aparición de la carta fueran un desafío, una invitación a confiar de nuevo, a abrirse a lo inexplicable. La curiosidad, esa innata cualidad humana, finalmente superó al miedo. Sus dedos temblorosos encontraron el borde del sobre. No había un sello que romper, solo una solapa pegada. Con cuidado, la despegó, sintiendo el crujido suave del papel envejecido. El sobre se abrió lentamente, revelando un contenido. El corazón de Ana latía con una expectación febril. Finalmente, el momento de la verdad había llegado. ¿Qué mensaje guardaba el destino para ella en este fragmento de papel? ¿Sería una llave para su futuro o simplemente una reliquia del pasado? Dentro del sobre no había una sola hoja, sino varias, dobladas con meticulosidad. La primera era de un papel diferente, más moderno y escrita con una caligrafía familiar, aunque ligeramente temblorosa. Era la letra de su madre. Una oleada de emoción la invadió. Su madre,
su amada madre, le había dejado esto. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero se esforzó por contenerlas, sintiendo que cada palabra que leía era un eco de la voz que tanto extrañaba. La carta empezaba con una disculpa por el misterio y una explicación. Su madre había presagiado que Ana necesitaría esta guía en un momento crucial de su vida, cuando se sintiera más perdida. Había escondido la carta bajo la Biblia en su rincón favorito, un lugar de consuelo y verdad. Las palabras de su madre hablaban de una llave no literal, sino metafórica, una que ya poseía y que solo necesitaba abrir. La carta de su madre continuaba, explicando que la llave a la que se refería el sueño y el mensaje no era una llave física, sino la propia fe de Ana, su intuición y, más importante aún, su valentía para enfrentar los desafíos. Le recordó un antiguo lema familiar: la verdadera herencia no se mide en bienes, sino en el espíritu que se deja. Le instaba a mirar más allá de la superficie de las cosas, a confiar en su propio discernimiento y a recordar el propósito original de la librería. No era solo un negocio, sino un faro de conocimiento y de historias en la comunidad, un lugar donde la gente encontraba consuelo y respuestas. Las palabras de su madre eran un bálsamo para su alma, una luz en la oscuridad de su incertidumbre, y una confirmación de que no estaba sola en su lucha. Pero la carta de su madre no terminaba con esas palabras. Había una segunda parte, escrita con una caligrafía diferente, más antigua y formal. Era un fragmento de un diario, el diario de su abuelo, el padre de su madre. Este descubrimiento añadió otra capa de misterio y sorpresa a la ya compleja situación. ¿Por qué su madre había incluido un extracto del diario de su abuelo en una carta destinada a ella? Ana sentía una mezcla de emoción y reverencia al sostener esas páginas, un vínculo tangible con generaciones pasadas. El papel era más frágil, las palabras escritas con tinta desvanecida, pero la esencia era clara. Su abuelo hablaba de un descubrimiento, de un compartimento oculto en la propia librería, un lugar que él mismo había encontrado por casualidad muchos años atrás. El fragmento del diario de su abuelo hablaba de un día de fuertes lluvias, cuando el agua se filtraba por un viejo conducto en la pared del almacén de la librería. Al intentar repararlo, había descubierto una pequeña cavidad, oculta detrás de una estantería empotrada. No era una cavidad vacía. Contenía una caja de madera tallada, desgastada por el tiempo, pero sorprendentemente intacta. Dentro de la caja había varias cartas más antiguas, documentos y un objeto pequeño envuelto en un paño de seda. Su abuelo, conmovido por el descubrimiento, había guardado el secreto, prometiéndose a sí mismo que lo revelaría solo cuando llegara el momento oportuno, cuando la librería o la familia lo necesitaran. La madre de Ana, al parecer, había conocido este secreto y lo había preservado, sabiendo que su hija necesitaría esta revelación ahora. La emoción de Ana crecía con cada palabra del diario de su abuelo. Un compartimento oculto en la librería. Era como una historia de aventuras que se materializaba en su propia vida. El misterio se profundizaba, pero ahora con un sentido de propósito y dirección. La llave de su madre comenzaba a tener un significado más amplio. No solo la fe, sino la búsqueda activa, la atención a los detalles, el desenterrar secretos que habían estado esperando pacientemente. El almacén. La puerta trasera del almacén. La misma puerta que su madre le había señalado en el sueño. Todo encajaba de una manera asombrosa, imposible de ignorar. La coincidencia era demasiado grande para ser simplemente eso. Era una señal, un llamado a la acción. Su corazón, que había estado pesado durante tanto tiempo, ahora latía con una nueva ligereza, una emoción que no había sentido en años. Las instrucciones de su abuelo en el diario eran precisas. Describía la ubicación exacta del compartimento, detrás de la estantería de libros de historia antigua, en la esquina más olvidada del almacén. Una estantería que siempre había estado allí, que Ana nunca había movido, considerándola demasiado pesada y su contenido irrelevante para los clientes modernos. La ironía de haber pasado por alto algo tan significativo, justo debajo de sus narices, no se le escapó. Era un recordatorio de cómo a menudo buscamos respuestas lejos, cuando la verdad está oculta a plena vista,
esperando ser descubierta por aquellos con ojos para ver y fe para creer. La urgencia de ir al almacén y encontrar ese compartimento era abrumadora, eclipsando todas sus otras preocupaciones. Este era el momento. La llave no era una llave física, sino el sueño, la carta, el diario, la confluencia de todos esos mensajes divinos. Dejó la carta de su madre y el fragmento del diario con cuidado sobre la mesa, sus ojos fijos en ellos como si pudieran desvanecerse. Se puso de pie, la determinación brillando en sus ojos. No había tiempo para dudas o miedos. Se dirigió hacia la parte trasera de la librería, donde una pequeña puerta, a menudo desapercibida, conducía al almacén. Este espacio, generalmente oscuro y lleno de cajas polvorientas, ahora se sentía cargado de una nueva energía, de un propósito. Cada paso que daba la acercaba más a un descubrimiento que, presentía, cambiaría el curso de su vida y el destino de su amada librería. La ansiedad se mezclaba con la emoción, pero esta vez era una ansiedad productiva, la que impulsa a la acción. El silencio del almacén parecía amplificar el latido de su propio corazón, un eco de la aventura que estaba a punto de comenzar. Al abrir la puerta del almacén, el aire estancado y el olor a papel viejo la recibieron. La penumbra era densa, apenas disipada por la pequeña ventana en lo alto. Estanterías repletas de libros olvidados y cajas apiladas se extendían en filas interminables. Pero Ana no se sentía intimidada. Las palabras de su abuelo la guiaban. Se dirigió directamente a la esquina de la que había hablado, donde una imponente estantería de madera oscura, llena de pesados volúmenes de historia, se alzaba contra la pared. Era más grande de lo que recordaba, y la tarea de moverla parecía monumental. La frustración inicial intentó asaltarla, pero la imagen de su madre en el sueño y la promesa de la llave le dieron fuerza. Sabía que no podía rendirse. Esto era más que solo mover un mueble. Era un acto de fe, una prueba de su determinación. Con un gruñido, Ana empujó la estantería. Era increíblemente pesada, llena de libros que no se habían movido en décadas. El polvo se levantó en pequeñas nubes, haciendo que estornudara. Intentó de nuevo, apoyando todo su peso en ella, pero apenas se movía. Una punzada de el fervor de aquella revelación, la llave en el sueño y la carta bajo la Biblia, había sido un torbellino de emociones, una certeza que penetraba el alma. Sin embargo, con el paso de los días, la magnitud de lo descubierto empezó a eclipsar la euforia inicial. ¿Qué significaba exactamente abrir? La carta, con sus enigmáticas palabras, parecía un mapa incompleto, una invitación a un viaje sin destino claro. Era como tener la llave de un tesoro, pero sin saber qué puerta abría, o si la puerta siquiera existía aún. Empezaron a surgir las dudas, sutiles al principio, luego más insistentes. ¿Era realmente una señal divina o el fruto de una mente anhelante, buscando patrones donde solo había casualidad? La línea entre la fe y la ilusión se volvía borrosa en la soledad de sus pensamientos. La revelación no había traído solo respuestas, sino también una nueva capa de interrogantes, un peso de responsabilidad que no había anticipado. Y a medida que estos pensamientos la invadían, el siguiente paso, la acción concreta que se esperaba de ella, parecía cada vez más incierto, sumiéndola en una profunda reflexión sobre el verdadero significado de recibir un mensaje divino. Esa reflexión se convirtió en un campo de batalla interior. ¿Cómo se actúa sobre un mensaje tan profundo y a la vez tan etéreo? La imagen de la llave en sus manos, tan clara en el sueño, contrastaba con la intangible realidad de no saber qué hacer con ella. La carta, ahora en su mesilla de noche, era un recordatorio constante de un compromiso tácito, una promesa que no sabía cómo cumplir. Dedicaba horas a releer sus líneas, buscando una pista oculta, un detalle que se le hubiera escapado. A veces, la tentación de ignorarlo todo, de volver a la vida cotidiana como si nada hubiera pasado, era abrumadora. Pero cada vez que intentaba descartarlo como una simple coincidencia o un sueño vívido, una punzada en el pecho le recordaba la intensidad de aquel momento, la paz que había sentido al despertar. Sabía que la fe no era solo creer en la existencia de un mensaje,
sino tener el valor de actuar sobre él. Pero, ¿actuar cómo? Este dilema la consumía, dejando un rastro de incertidumbre que, paradójicamente, la impulsaba a buscar una respuesta más allá de lo evidente, llevándola a considerar que quizás la primera acción debía ser una de preparación interna, de escuchar la voz de su propia intuición, antes de cualquier paso externo. Fue esa búsqueda interna la que la llevó a un pequeño, pero significativo, primer paso. Un día, mientras ordenaba viejos baúles en el desván, impulsada por una vaga sensación, encontró una caja olvidada. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías antiguas, había un diario de su abuela. Era un hallazgo inesperado, pues creía haberlo explorado todo. Al hojearlo, sintió una conexión innegable. Las páginas hablaban de sueños premonitorios, de símbolos y de una particular llave que su abuela buscaba. Una clave para entender una herencia familiar, no de bienes, sino de un propósito, una herencia que se había perdido en el tiempo. La historia de su abuela, tan llena de anhelos y fe, resonó profundamente con la suya. No era la respuesta definitiva, pero era un eco, un susurro que validaba su experiencia. No era una puerta que se abría de golpe, sino una fisura en la pared que le permitía vislumbrar un camino. Sentía que cada palabra leída en aquel diario era un paso en el proceso de desentrañar el misterio de la carta y la llave, un acto de fe que la llevaba a investigar más a fondo la historia de su familia, con la esperanza de que en el pasado encontrara la dirección para su presente. Pero el camino no sería lineal, y la primera señal de que su búsqueda no sería sencilla apareció de la mano de su tío, el hermano de su madre. Cuando le comentó con cautela el hallazgo del diario y su conexión con el sueño, la respuesta fue una mezcla de escepticismo y un pragmatismo aplastante. «Tonterías, Marta», dijo con una voz que no admitía réplica. «Tu abuela era muy soñadora, pero la realidad es otra. Déjate de fantasías y ocúpate de lo importante». Sus palabras, cargadas de buena intención, pero carentes de comprensión, fueron como un jarro de agua fría. La duda, que había logrado apaciguar, regresó con una fuerza renovada, magnificada por la voz de la razón familiar. El desafío no era solo externo, sino interno. ¿Podía realmente confiar en algo tan intangible frente a la lógica y la experiencia de los demás? Este obstáculo se sentía más grande que cualquier otro, porque tocaba la fibra de su propia convicción. La fe se ponía a prueba no por la ausencia de señales, sino por la presencia de voces que la descalificaban, obligándola a buscar la fortaleza no en la aprobación ajena, sino en la certeza de su propio corazón, incluso si eso significaba caminar sola. En esos días, la carga de la soledad y la incomprensión se volvió casi insoportable. Marta se encontró en un punto de quiebre, cuestionando cada paso que había dado, cada emoción que había sentido. La carta y el diario, en lugar de ser fuentes de inspiración, se habían convertido en pesados recordatorios de un camino solitario y lleno de desafíos. Hubo noches de insomnio, donde la idea de abandonar la búsqueda se presentaba como un refugio de paz. ¿Valía la pena tanta angustia por algo que otros considerarían una mera quimera? La fe se tambaleaba al borde del abismo de la desesperación. En uno de esos momentos de profunda desolación, se sentó frente a la Biblia de su madre, la misma donde había encontrado la carta. No buscó una respuesta en sus páginas, solo el consuelo de su presencia. Y entonces, como un eco de un tiempo lejano, recordó las palabras de su madre, pronunciadas en un momento de crisis familiar. «Hija, cuando todo parezca perdido, recuerda que Dios no nos da una carga que no podamos llevar y que a veces el silencio es su forma de enseñarnos a escuchar más profundo». Aquellas palabras, olvidadas por años, resonaron en su alma, no como una solución mágica, sino como un recordatorio de resiliencia, encendiendo una pequeña chispa de esperanza que la empujaría a buscar más allá de la superficie de sus propias dudas. Y justo cuando la chispa de su resolución comenzaba a arder con más fuerza, el universo pareció responder de la forma más inesperada. Un viejo amigo de la familia, que llevaba años viviendo en el extranjero y con quien no tenía contacto frecuente, se puso en contacto con ella. Su padre, un historiador local aficionado,
había fallecido recientemente y, revisando sus pertenencias, había encontrado una serie de documentos antiguos relacionados con la genealogía de la familia de Marta. «Marta», le dijo en una llamada de vídeo, «mi padre siempre estuvo intrigado por una rama de tu familia. Decía que había una historia fascinante de un legado oculto, algo sobre una llave y un propósito que se perdió». El corazón de Marta dio un vuelco. No era una solución milagrosa a todos sus problemas, ni la revelación completa, pero era una mano tendida en el momento preciso, una validación externa a su búsqueda interna. Era la prueba tangible de que no estaba sola, de que el hilo de su destino estaba siendo tejido por muchas manos, algunas conocidas, otras inesperadas, y que, en efecto, Dios habla de muchas formas, incluso a través de los ecos del pasado que resuenan en el presente. Este inesperado giro de los acontecimientos renovó su energía, dándole la fuerza para seguir adelante y ahondar en esos documentos que ahora consideraba una parte esencial de la historia que debía desvelar. Los documentos del padre del amigo eran un tesoro. Cartas, diarios aún más antiguos que el de su abuela y recortes de prensa amarillentos. Todos ellos hablaban de una rama de su familia que había dedicado su vida a la educación de niños huérfanos en un pequeño pueblo, fundando una escuela que, con el tiempo, había sido abandonada y olvidada. La llave no era literal, sino metafórica. Era la clave del conocimiento, el acceso a la oportunidad. La apertura a la que se refería el sueño y la carta era la de los corazones y mentes de aquellos niños, el legado de la compasión y el servicio. La carta bajo la Biblia no era solo un mensaje, sino un llamado a la acción, a reavivar ese propósito ancestral. Comprendió que su abuela había estado buscando esta misma conexión, esta misma llave para desentrañar la verdad de su linaje. La revelación no era una fortuna escondida, sino un legado de servicio, un llamado a restaurar algo valioso que se había perdido con el tiempo, una misión que ahora sentía como propia, revelándole el verdadero sentido de su sueño y el propósito que la esperaba en este camino. Con esta nueva comprensión, la resolución de Marta se solidificó. No era un final de cuento de hadas, pero sí un desenlace profundamente significativo y real. Decidió vender una pequeña propiedad que había heredado de su madre y que había permanecido sin uso. Una propiedad que hasta entonces había visto como una carga, pero que ahora se revelaba como una oportunidad. Con los fondos y con la ayuda de algunos voluntarios y la información proporcionada por los documentos, comenzó un proyecto para rehabilitar el antiguo edificio de la escuela en aquel pequeño pueblo. No buscaba fama ni reconocimiento, sino honrar el legado de sus antepasados y el mensaje que había recibido. La tarea era ardua, llena de desafíos burocráticos y económicos, pero cada paso se sentía guiado por una fuerza mayor. La llave la había llevado a abrir la posibilidad de un futuro mejor para otros, reviviendo un propósito que había estado dormido durante generaciones, y en el proceso se dio cuenta de que lo más valioso de esta resolución no era solo el resultado, sino la transformación que experimentaba en su propio ser a medida que se dedicaba a esta noble causa. El antiguo edificio de la escuela, una vez un esqueleto de recuerdos olvidados, ahora palpitaba con nueva vida. No era una escuela como la de antes, sino un centro comunitario donde se ofrecían talleres para niños y adultos, apoyo escolar y un espacio seguro para el encuentro. La transformación no fue solo física. El pueblo mismo, que había sentido el abandono, empezó a recuperar un sentido de esperanza y comunidad. Marta, al principio una extraña con una misión peculiar, se convirtió en una figura querida y respetada. Su vida, que antes parecía estancada, había florecido en un propósito que trascendía su existencia individual. La mayor revelación no había sido el sueño o la carta en sí, sino el viaje de fe y la valentía que había requerido para actuar sobre ellos. Se dio cuenta de que la verdadera llave estaba en su propia capacidad de escuchar y confiar, y que abrir significaba abrirse a las posibilidades que Dios le presentaba, incluso cuando el camino parecía incierto. Este nuevo capítulo en su vida era una prueba viva de que el propósito a menudo se revela a través de la acción y la entrega. La historia de Marta es un testimonio silencioso,
Una melodía suave que nos recuerda una verdad profunda y eterna. Dios habla de muchas formas, incluso en silencio, incluso a través de un simple sueño o una carta olvidada bajo una Biblia. Su mensaje no siempre es grandioso o explícito. A veces se manifiesta en una coincidencia que te detiene, en una voz interior que te impulsa o en el eco de una historia familiar que te llama a la acción. La vida de Marta cambió no por un milagro ostentoso, sino por su disposición a escuchar, a confiar y a actuar sobre las señales que se le presentaban. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a prestar atención a esos susurros del universo que buscan guiarnos hacia nuestro propósito más elevado. Porque al final, la verdadera llave no es un objeto, sino nuestra propia fe, nuestra valentía para abrir las puertas que se nos muestran y nuestra voluntad de ser instrumentos de un plan mayor. Si esta historia te ha tocado el alma y te ha hecho reflexionar sobre tus propias señales, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que más personas puedan encontrar consuelo y dirección en sus propios caminos. Recuerda, la llave ya está en tus manos.